Estoy muy verde para hacer estos videos, pero me quedé aquí. Más estructuras arquitectónicas y localizar aquellas que tenían pintura mural. También se pensaba descubrir alguno de los barrios residenciales ubicados al suroeste y al noreste de la ciudad, cuyas paredes, se sabía, estaban decoradas con murales. Según los planes, alguno de los barrios se dejaría con la pintura in situ y allí se haría un museo de pintura teotihuacana que guardaría los fragmentos arrancados de otros conjuntos. A pesar de que aún no se contaba con un sitio específico que pudiera albergar a los murales, se comenzaron a hacer desprendimientos, actividad que Acosta calificó de salvamento definitivo, y a montar fragmentos en bastidores independientes. En 1964, Ignacio Bernal, quien entonces estaba a la cabeza del proyecto Teotihuacán, declaró que existía un buen número de frescos que habían sido salvados completamente y que con el tiempo lograrían un verdadero museo de pintura mural teotihuacana. Pero los planes de albergar las pinturas en alguno de los barrios nunca se concretaron y el museo no existiría sino hasta el año 2001. Entre 1962 y 1965, los desprendimientos con el objetivo de salvaguardar las pinturas continuaron en varios casos, para poder explorar las estructuras subyacentes. De esta forma, desde las primeras temporadas del proyecto, se arrancaron muchos fragmentos que después no hallarían resguardo. Otro factor que se debe tomar en consideración fue que en 1961, y dirigidos por Manuel del Castillo Negrete, se formaron los talleres de restauración del Departamento de Restauración y Catalogación del Patrimonio Artístico, dependiente del INAH, que centralizaba las labores de conservación del instituto. En un inicio, los talleres estuvieron ubicados en el ex convento de Culhuacán y posteriormente se expandieron a Jalapa del Marqués, Oaxaca, y a los sitios arqueológicos de Bonampak y Mulchic. En aquel entonces no existían restauradores profesionales en México, por lo que el taller comenzó a trabajar con alumnos de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, y con estudiantes y egresados del Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de la Academia de San Carlos. Este esquema se mantuvo hasta 1966, cuando con la asistencia de la UNESCO se instauró el Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales México UNESCO. En el exconvento de Churubusco, ubicado en Coyoacán, Ciudad de México. Entre 1960 y 1966, entonces, una serie de actores de los que queda poca evidencia documental desprendieron e intervinieron pintura mural teotihuacana, decidieron sobre los métodos de conservación a utilizarse y montaron muchos fragmentos sobre soportes móviles. De acuerdo con Sergio Montero, conservador especializado en pintura mural, y quien participara desde los albores del centro regional en Churubusco, el desprendimiento indiscriminado de las pinturas había sido producto de intervenciones improvisadas y poco reflexivas, puesto que el mortero que los teotihuacanos habían utilizado para los repellados era bastante pulburento. Una vez desmontado y desenterrado el sitio, el proceso de arrancado era más o menos sencillo y bastante placentero, lo que provocó que arqueólogos y estudiantes de artes plásticas se engolosinaran, haciendo desprendimientos. Después, con la pedacería ya fuera del muro, se dictaron procedimientos de restauración arbitrarios e inadecuados. Aquí hay una serie de notas al pie y creo que no voy a profundizar en eso porque el tema, sin desviarnos, es el tráfico ilícito de bienes arqueológicos. Así que voy a continuar con la lectura. Para esas fechas no se estilaba llevar un registro exhaustivo de los procedimientos de restauración como se hace ahora, por lo que era frecuente que las piezas fueran intervenidas sin demasiado control. El modo habitual de conservar los fragmentos desprendidos consistía, a grandes rasgos,
en aplicar una veladura de protección, no sé lo que significa veladura, de protección sobre la superficie pictórica. Colocar el mural boca abajo y desbastar con paciencia las capas de repellado. Después los fragmentos, ya sin las pesadas capas subyacentes, se adherían sobre algún soporte rígido, madera, una lámina de aluminio o honeycomb. Esta palabra está en inglés, por eso está aquí con cursivas. Utilizando adhesivos sintéticos, caseinato de calcio, esto no sé lo que significa el caseinato, y también voy a subrayar esta palabra de honeycomb. Morteros de cal y cargas o una mezcla de todos estos. Posteriormente se retiraban las veladuras, que ya subrayé acá arriba, se limpiaba la superficie y en su caso se resanaba y reintegraba la pieza. El arquitecto e historiador Jaime Abundis Canales recuerda que hacia mediados de la década de 1960 los talleres de restauración contaban con abundantes recursos materiales y económicos, pero también prevalecía el desorden. Se desconocía el origen arqueológico preciso de las piezas que llegaban. Se intervenía obra sin criterios de restauración que hubiese sido ampliamente discutidos. Los funcionarios peleaban por hacerse del control de los recursos e incluso en los talleres había obra de particulares esperando ser restaurada. Entre ellos el presidente López Mateos y su esposa. Chale. En este mismo sentido, Yolanda Santaella, restauradora que comenzara a tomar cursos en Churubusco hacia 1966 y trabajara con pintura mural desprendida desde 1962-63, recuerda que en su época de estudiante había muchos fragmentos teotihuacanos esperando ser intervenidos. La operación de desprendimiento sistemático no fue cuestionada, pues se creía era la mejor opción para la preservación de la pintura mural y en aquel entonces la restauración en México